Mateo capítulo 28. Perdón, capítulo 28. Perdón. No me hagan emocionar antes de los mensajes porque después me pierdo. 28. Quiero que meditemos en esta mañana, en esta palabra del Señor Jesús. En el capítulo 28 de Mateo dice el Señor Jesús: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vino, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos de ustedes tienen la oportunidad cuando entran al templo, por el atrio, ver que allí hay un banner que tiene la palabra profética que hemos dado al comienzo del año? Y uno la mira, la lee, cada vez que viene tiene oportunidad de meditar en cada parte del pasaje de Primera Tesalonicenses, capítulo número 5, y parte de lo que es el desarrollo de esa palabra profética, es decir, lo que Dios está trayendo como palabra regidora para la vida de la iglesia a lo largo de todo este año, es el hecho de que cada uno de nosotros seamos alentados a no ser ociosos, sino a poder estar sirviendo al Señor dentro de lo que es la vida de la iglesia, del reino de Dios, el cuerpo de Cristo, y tener la oportunidad de estar haciendo que nuestra vida se movilice, se motive a poder crecer en la fe, también en lo que tiene que ver en la actitud de nuestra vida en función de lo que podemos nosotros también hacer para nuestro Señor Jesús. Alguien dijo en una oportunidad que si alguien no vive para servir, no sirve para vivir. No voy a decir quién lo dijo, pero algunos de ustedes, si lo escucharon, sabrán quién lo dijo. Y era una persona comprometida con la fe. Quizá no era una evangélica bautista, pero era una persona comprometida con la fe. Y ese lema realmente ha sido algo importante que ha movido a que esta persona dejara la comodidad de su vida donde ella vivía para irse a trabajar con los leprosos en la India y hacer de que el evangelio en un lugar como la India, donde es muy difícil que la fe cristiana pueda progresar fácilmente, dedicara su vida y diera su vida para poder en el servicio al prójimo, mostrando el amor del Señor en esas vidas que necesitaban, hacer de que las llagas de cada uno de esos leprosos y enfermos, cada vez que ella pasaba su mano para poder traerle un poco de sanidad, un poco de alivio a su enfermedad, ella ponía en su boca solo la palabra: Jesús hace esto en ti. Como siendo un medio en el servicio a Cristo para que Cristo, que hoy no está entre nosotros porque está en el reino, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, Cristo, que hoy es cabeza de la iglesia, es la que realmente rige los destinos de cada iglesia, es la que dispone cada uno de los que tienen que estar también recibiendo dones para poder servirle de una manera mucho mejor y extender el mensaje del evangelio en nuestra sociedad. Trae por sobre todas las cosas esto, ¿verdad? La realidad de mostrarnos que Él está vivo y presente en el mundo a través de su iglesia, a través de cada uno de nosotros. Nosotros somos sus manos, nosotros somos sus pies, nosotros somos con nuestra vida
Cristo moviéndose en medio de nuestra sociedad. Y para poder hacerlo así, encontramos en las palabras del Señor Jesucristo concentrado lo que fue su ministerio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos somos los beneficiados por el servicio de Cristo en nuestras vidas? Levanten sus manos. ¿Cuántos han recibido el beneficio de que Cristo realmente, a través de un hombre, una mujer, una iglesia, una institución, nosotros hemos sido impactados con su presencia, con su amor, con su palabra? Ha transformado nuestra vida, nos ha sacado del ocultismo, de la incredulidad, de la idolatría, y nos ha puesto a caminar un camino de fe de acuerdo a la palabra de Dios, que nos lleva a tener con nuestra vida un propósito por el cual vivir. Para nosotros entonces, la vida es, junto con Cristo, también servir. Servimos a Cristo cuando lo hacemos en medio de la comunidad en la cual nosotros nos estamos moviendo. La iglesia, la familia, la sociedad, el mundo es el lugar en el cual cada uno de nosotros somos llamados a poder servir al Señor. La iglesia evangélica es una iglesia de voluntariado, es decir, donde cada uno de nosotros tenemos la oportunidad, de acuerdo a el deseo que hay en nuestro corazón, que pone mismo Dios en nuestras vidas, los dones que derrama el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, utilizarlos para que por medio de nuestra vida voluntariamente extendida al servicio del Señor, podamos hacer que otros sean bendecidos con el mensaje del Evangelio, conozcan del Señor Jesucristo, crezcan en la fe en el Señor, se transformen también en ganadores de almas para el Señor Jesucristo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les asignó una tarea. ¿Sabían ustedes eso, no? No los creó con el propósito de decirles, bueno, ya creé todos los animales que tenía que crear, todas las plantas que tenía que crear. Ahora voy a ver si hago 2 personas que sean semejantes a mí para que habiten en medio de toda esta creación. Dios ya habitaba en medio de la creación, no necesitaba crear a alguien para poder habitar en medio de la creación. Dios los creó con un mandato, para que ellos tuvieran la oportunidad de administrar la creación, enseñorearse sobre la creación, tener la oportunidad de servir para que la creación que Dios había producido sea algo que se multiplicara y se multiplicara en abundancia. Dios creó a Adán y Eva con el propósito de que sean servidores de Dios en medio del mundo. Pero no solamente los creó a ellos. La Biblia, en todo tiempo, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, está lleno de ejemplos en los cuales nos encontramos nosotros con personas que han sido creadas por Dios, llamadas por Dios para poder servirle al Señor a través de los planes que Dios tiene para la humanidad. Nos recordamos de Caín y Abel, los casos preponderantes sobre el tema de cómo comienza la violencia en medio de la sociedad, pero ellos, a través de la presentación de las ofrendas, estaban generando un servicio. Ese servicio de presentar ofrendas era el servicio de la adoración a Dios. Era la manera de poder decirle a Dios, reconocemos que todo proviene de ti, que tú eres supremo y que tú necesitas, tú quieres, tú buscas que nosotros te adoremos por medio de las ofrendas. El servicio por medio de las ofrendas también tiene que ver con esta actitud del corazón. Cuando Noé fue encontrado justo entre todos los hombres injustos que había en esa época en el mundo, a Noé no le dijo, bueno, mira, voy a venir con una nave espacial
algo que te saque de este mundo corrupto que no tiene arreglo de ninguna forma, y te voy a llevar a mi reino para que descanses en paz. No, le asignó una loquísima tarea, que era construir un arca en un lugar donde ni agua había. Sin embargo, a través de el amor a Dios, de esa dedicación, de esa obediencia, y aún a pesar de todo lo que los hombres podían decirle a Noé, de lo que él era por lo que estaba haciendo, sin embargo, él, por ser un siervo de Dios, comenzó a hacer ese arca que produjo lo que nosotros conocemos como el arca de Noé, la oportunidad del diluvio, la oportunidad de una nueva generación de la humanidad, y allí el comienzo de una nueva etapa a través de esa misma experiencia. Un hombre encontrado justo no lo salvó de la experiencia de ser transformado su vida en una persona servidora de Dios. Cuando Abraham fue llamado desde su parentela en Ur de los Caldeos, un lugar donde él estaba ocupando una prosperidad hermosa en su vida, era una persona que tenía familia, no tenía hijos, tenía su esposa, tenía sus siervos, tenía su ganado. Él estaba muy bien ahí en Ur de los Caldeos. ¿Qué lo llevaba a irse de ese lugar? Ahí estaba la comodidad, ahí estaban todos sus amigos que históricamente habría hecho a lo largo de su vida. Estaba su territorio conocido, él conocía muy bien las sombras y las luces de ese lugar. Sin embargo, un día Dios lo llama y le dice solamente que tiene que dejar a su parentela e irse a la tierra que él le iba a mostrar, sin decirle cuál era. Y en obediencia, Abraham toma a Sara, su esposa, toma a sus siervos, toma a Lot, que se debe haber arrepentido más de una vez de haberlo traído, y se lo lleva. ¿A dónde? A donde Dios le mostraba. Y en cada momento donde él iba, Dios se iba manifestando y le iba mostrando y le iba diciendo que ese iba a ser el lugar donde su pueblo iba a habitar. Un pueblo que no podía existir porque él no tenía descendencia, y viene la promesa de la descendencia, y viene el nacimiento de Isaac, y viene después el desarrollo de un pueblo con el nacimiento de Jacob, de Esaú, y con los hijos de Jacob, y todo lo que conocemos de la palabra de Dios. Pero alguien que estuvo dispuesto en su obediencia a vivir una experiencia de comenzar a hacer que los planes de Dios, eternos y grandiosos en los cielos, se pudieran desarrollar a través suyo, por el simple hecho de ser un siervo. Y todo siervo tiene una característica especial: es obediente a Dios. No solamente es alguien que es despertado al adorarle, es alguien que está despertado por Dios a poder obedecerle. El siervo obedece a su Dios. El siervo sirve a los planes que Él, Dios, ya preestableció. El siervo solamente cumple con lo que Dios ha mandado que esa persona tenga que hacer. El siervo no piensa por Dios. El siervo solo hace lo que Dios le dice que tiene que hacer. Por eso el verdadero espíritu de siervo está en aquella persona que, aún a pesar de todas las cosas que tenga que enfrentar, cambiar o dejar en su vida, en su corazón anida solo el deseo de obedecer a Dios, que lo está convocando para el servicio, y hacer lo que Dios le está diciendo que tiene que hacer. Allí uno no piensa, porque Dios no derrama todo su plan completo. Nosotros lo tenemos ahora en la palabra de Dios mucho más extenso, todos los propósitos de Dios, desde el comienzo hasta el final. Gracias a Dios somos privilegiados, pero en aquella época, en época de formación, de liderazgo, de personas de servicio, se tenía que encontrar esta característica tan especial, que era poder lograr que ellos pudieran ser obedientes al que los llamaba.
Cuando José fue salvado de morir por aquellos que lo vendieron y fue después a Egipto, no fue para poder él salvar su vida. Que Dios haya salvado la vida de José cuando los hermanos lo quisieron matar y lo tiraron ¿se acuerdan? Lo tiraron en la cisterna. Y bueno, como no había muerto y pasaban unos vendedores, dijeron, hagamos negocio con mi hermano, hagamos negocio con el hermano. Y lo vendieron. Hacer negocio con un hermano. Increíble. Sin embargo, ellos lo hicieron, lo vendieron. Pero aún pareciendo que la historia era a los ojos de los hombres, es terrible de entender y aceptar, veíamos allí a Dios, que estaba preparando la vida de José para que se transformara en un siervo que después diera bendición, libertad a un pueblo que se estaba muriendo de hambre, que era su propia familia. Cosa que después ocurre más adelante en el tiempo, cuando él se transforma en alguien importante dentro del reino allí en Egipto. Estas características que aparecen las vemos una y otra vez en cada uno de aquellos que fueron llamados por el Señor. Lo vemos en los profetas, uno a uno, cada uno en sus oficios, estaban uno en el campo, otro estaban en las labores, otro estaban haciendo tal cosa, y sin embargo Dios irrumpe donde están ellos y Dios los llama. Dice que el Espíritu del Señor vino sobre ellos, los llamó para poder transformarse cada uno de ellos en siervos del Señor. En el libro de Jueces vemos una lista tremenda de personas, hombres y mujeres, que fueron utilizadas por el Señor para libertar a su pueblo de la opresión que tenían de los filisteos y de los otros pueblos que rodeaban al pueblo hebreo en aquellos tiempos. Ellos estaban en su comodidad, estaban en su tarea, estaban bien donde estaban. Algunos eran de una condición económica muy alta, otros eran solamente personas comunes. Sin embargo, Dios a unos y a otros los llamó y les dijo, yo quiero que hagas esto. Y cuando ellos hicieron exactamente lo que Dios les dijo que hicieran, su pueblo fue bendecido, su pueblo fue libertado, su pueblo pasó de la esclavitud a un tiempo no solamente de libertad, sino de prosperidad. Los campos volvieron a prosperar, volvieron a tener otra vez la oportunidad de crecer, hasta económicamente se extendieron aún como pueblo de una forma maravillosa. Era algo grandioso lo que ocurrió allí. Cuando de alguna manera también empieza el comienzo del llamado de los reyes, porque el pueblo quería tener un rey, y entonces viene el llamado de Saúl, bueno, y es convocado, es ungido Saúl. Saúl se olvidó al principio que era alguien que había sido colocado allí para servir a su pueblo como rey y poder guiar a su pueblo a un destino de conquista y de bienestar. Se sentó en el trono y dejó que los demás le sirvieran a él. Cambió su actitud, cambió su corazón y comenzó, en vez de acercarse a Dios, a alejarse de Dios. En vez de ser un siervo de Dios, se transformó en un siervo de la idolatría, también del ocultismo. Empezó a buscar a otros dioses, a consultar a divinos, a buscar lejos de Dios lo que podía ser necesario para su pueblo. Por lo tanto, que tenía que haber sido a través de su reinado un siervo también del Señor, se transformó en alguien que fue desechado por Dios. Y Dios levanta a David, un hombre común y corriente que estaba acostumbrado a servir, porque él tenía que cuidar las ovejas de su padre, pasar largas horas en las noches allí en el campo, enfrentar a las fieras que a veces había en el campo, buscar la manera de poder alimentarlas de la mejor, con el mejor pasto, buscar las mejores aguas. Él tenía que trabajar mucho para que la hacienda de su padre tuviera un buen resultado. A él eligió Dios. ¿Se acuerdan cómo fue, verdad? Se presenta a su papá.
Le dice el profeta, tráeme a tus hijos, le trae a todos tus hijos, este no, este no, este no, este no, este no. ¿No tenés otro? Ah, sí, tengo uno por allá. A ese tráelo. Y cuando Samuel lo ve, abre el cuerno de la unción y derrama unción. A ti te ha elegido Dios, porque Dios ve lo que está dentro del corazón. Los hombres ven lo que están solo delante de sus ojos. Y a él Dios lo ungió, aún estando Saúl todavía en el reinado. Y esperó David, como buen conocedor de lo que es el principio de autoridad, de saber de que Dios no lo iba a colocar en autoridad hasta que Dios no quitara al que estaba en autoridad. Allí ocurrió eso, ¿verdad? Que en un momento determinado, Saúl, en vez de arrepentirse de sus males, en vez de volver a Dios su corazón, se quitó la vida. Y allí David es llevado a un lugar de reinado, un lugar de servicio mucho mejor. Él tuvo muchos pecados que cometió a lo largo de su vida, pero su corazón de adorador y de siervo hizo que David se transformara en un ejemplo de reinado. Se extendieron y conquistaron como nunca habían conquistado en ese momento su pueblo. ¿Cómo puede ocurrir todo eso? Porque el pueblo confió en el liderazgo de su rey. Confió en la sabiduría que Dios había puesto sobre David. Confió que Dios estaba delante de David haciendo la tarea. Y a través de esa experiencia el pueblo se alentó y tomó la oportunidad de también esforzarse e ir y conquistar los campos y los terrenos y aquellas provincias que todavía no habían sido conquistadas. Todo un pueblo que vivía en crecimiento y en desarrollo en el servicio a Dios a través de este liderazgo de un rey siervo, con muchos errores, que los reconocí y tenía que luchar con ellos, pero con un corazón entregado a amar y servir a su Dios. Así comenzó Saúl también su reinado, solo que al poco tiempo las luces del reinado también como Salomón, como Saúl, pasó casi de la misma manera. Se fue detrás de las luces, por no decir que se fue detrás de las polleras. La realidad fue que se fue detrás de las polleras, buscando un poco que su gran apreciación que había entre todos los reyes de aquella época fuera considerado como alguien que, bueno, le dieran mucha vanagloria al nombre Salomón, cuando Dios le había dado a él una oportunidad de ser un mejor siervo con más dones para poder servir a Dios a través de su pueblo. Fue el último de los reyes que reinó en forma única. A partir de ahí se comienza a dividir el reino del norte, el reino del sur, y vemos que cada uno de los reyes a partir de ese momento, en vez de ser siervos que sirvan para poder ayudar a que su pueblo esté mejor, se transformaron en aquellos que se sentaban para que los del pueblo les sirvieran a ellos. Trabajaban para ellos, vivían para ellos, servían a ellos. Y Dios había quedado lejos. Con la llegada de Jesucristo, después de mucho tiempo, hay muchos ejemplos más para nombrar, pero no lo vamos a nombrar en esta mañana, en el Antiguo Testamento. Con la llegada de Jesucristo viene un cambio radical sobre lo que tiene que ver esta experiencia de lo que es realmente estar sirviendo a nuestro Señor. Sin duda nosotros sabemos que en el ejemplo de Jesús encontramos lo que es el verdadero sentir del servicio para la vida cristiana de cada uno de nosotros. Debemos saber que el servicio es el que da sustento a todo lo que es la obra de Dios en medio de su iglesia. Y que toda la obra de Dios en medio de su iglesia descansa sobre este invaluable don que es poder servir al Señor con todo nuestro corazón. Hay ejemplos que aparecen que se ve que la misma presencia de Jesús y su propio ministerio iba haciendo en la vida de aquellos que Él iba tocando. Cuando en una oportunidad Él estaba ministrando, llega a la casa de Pedro y se encuentra con alguien que estaba enfermo. ¿Quién era? ¿Quién?
¿Qué tenía la suegra? ¿Qué le pasaba a la suegra? ¿Estaba en cama o estaba levantada? Muy bien. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? La sanó. ¿Y qué hizo ella? Se levantó y comenzó a servirle. Comenzó a servirle. Comenzó a servirle significa comenzó a darle lo que él necesitaba. Hacer que el bienestar de Jesús también fuera placentero en esa casa. Como cualquiera que llega a una casa y viene de visita y desea, anhela, que realmente esa persona que viene de visita sea bien atendida. Ella, después de recibir el beneficio del poder de Jesús sanador, se transformó en una persona servidora. Muchos ejemplos hay también de personas que vivieron esta misma experiencia. Hay varios más en los evangelios que ustedes mismos pueden ir descubriendo. Es una linda tarea para poder hacer en el hogar. Pero la realidad es esto, ¿verdad? La realidad es que Jesús vino a traer este principio de lo que es la vida de las personas. Desde que Adán y Eva fueron creados, el ser humano está llamado a servir, a vivir sirviendo a Dios. Sin duda que el servicio es lo más alto de la dignidad de los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. En el libro de Romanos, en el capítulo número 12, versículos 6, 7 y 8, que habla acerca de los dones, habla acerca de que el que recibe el don del servicio, lo ponga en servir. Una vez yo hablando de esto con alguien me dijo, a mí Dios no me dio el don de servir. Entonces yo le hice ver los versículos 6, 7 y 8 de ese pasaje de Romanos 12. Y le hice ver, si ustedes lo buscan ahora en sus Biblias y lo leen, que cada una de las tareas que tiene uno cuando recibe un don, no es para que uno se quede sentado contemplándolo como un cuadro o como algo que uno quiere admirar, sino que cada uno de esos dones son manifestaciones del servicio que uno tiene que dar al cuerpo de Cristo. El de predicar, el de profetizar, profetizar, el de sanar, sanar, el de, bueno, todo lo que aparece ahí en la lista. Después dice que de servir, servir, pero tiene que ver un poco no con la actitud del servicio como único y solo, sino como la oportunidad de alguien que se dedica por completo al servicio. Y tiene que ver con esa realidad. Es algo que Dios llama y Dios convoca y Dios dispone. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo allí en Marcos capítulo 10, versículos 42 y 44, hablan acerca también de esto. Las palabras del Señor dicen, mas Jesús llamándole les dijo a sus discípulos, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros. Le estaba diciendo a los discípulos que estaban cotejando, que estaban discutiendo sobre una situación de quién era el importante dentro de los 12 junto a Jesús. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será el servidor de todos. El paradigma cambió. Ya el servicio no tiene que ver como un fin en sí mismo, tiene que ver con una finalidad de Dios, un propósito. El propósito es que yo demuestro mi amor a Jesucristo cuando tengo disponibilidad de servir a Cristo en la congregación de los santos, en la iglesia, en la sociedad, en el mundo. Estar dispuesto a poder saber que la primera forma, la primera manera de poder demostrar mi servicio a nuestro Señor Jesucristo es en mi hogar. Cuando alguien se convierte a Cristo,
Cuando alguien se convierte a Cristo, no digo cuando alguien levanta su mano y dice que cree en lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando alguien se convierte a Cristo, cuando alguien realmente reconoce su pecado, se arrepiente, le pide perdón y le pide que Él cambie toda su vida. El poder del Espíritu Santo viene para transformar nosotros, a cada uno de nosotros. Nos transformamos nosotros en personas distintas. Tenemos una mirada distinta de la sociedad, de nuestra familia, de la iglesia, de lo que nos rodea. Nosotros llegamos a nuestro hogar y queremos, por amor a Cristo y amor a aquellos que están a nuestro alrededor, hacer lo mejor. ¿Cómo podemos de alguna manera nosotros manifestar este principio? ¿Estamos sirviendo al Señor en la iglesia a veces? Muy bien, y yo feliz de que lo podamos hacer así, pero después no podemos ni levantar un destornillador en la casa. O podemos dejar de lado algo que a lo mejor dentro de la casa es necesario hacer. Eso es como diciendo, bueno, genera dentro de la vida del hogar a veces una falta de comprensión, porque los hijos van creciendo, van diciendo, vos tenés mucho tiempo para hacer las cosas en la iglesia, pero después en casa las cosas están abandonadas. ¿Por qué eso ocurre a veces? Y porque, bueno, las prioridades están mal puestas. No es porque no tengamos el principio del servicio, sino porque están mal puestas las prioridades. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador y nos convertimos, el primer lugar donde queremos agradar a Cristo es en nuestro hogar. Haciendo de que mi esposa o mi esposo se sientan realmente bendecidos por el servicio que yo puedo hacer dentro de la casa. No es transformarnos en esclavos, sino transformarnos en siervos. El principio del servicio comienza allí en el hogar. El segundo lugar de servicio es en la vida de la iglesia y no tiene que ver con las jerarquías. Todo lo que se hace dentro del reino de Dios, en el templo, en la iglesia, es para la gloria del Señor, es para engrandecer su nombre. Y allí, si yo tengo que estar agarrando la escoba como pastor y barrer porque es necesario un trapo de piso y pasarlo porque hay agua, a mí no me va a temblar la mano para hacerlo porque no me cae el título para poder hacer algo especial. Ah, no, yo soy el pastor. Barrer, ¿qué tiene que barrer? Las hermanas que barren. O el trapo lo tienen que pasar las hermanas que pasan el trapo. No, porque el ejemplo lo dejó el Señor Jesucristo con cada uno de sus discípulos y les enseñó a través del ejemplo que así tenía que ser también entre ellos. El ejemplo de Cristo da sustento y fuerza al don del servicio. Podemos decir que despreciar el don de servicio es despreciar el mismo ministerio de Cristo y aún a Él mismo también podemos llegar a despreciarlo si es que no entendemos que todo lo hacemos por amor a Él. Hay veces que como pastor creo que cuando estamos haciendo algo en la iglesia, algunos lo están haciendo como que le están haciendo un favor a alguien. A mí me da la idea de eso. Yo me doy cuenta cuando alguien lo hace como queriendo hacer un favor. Eso significa que está esperando que después uno le devuelva otra cosa. Es al revés. En el principio espiritual del servicio yo sirvo a Cristo porque primero recibo de Él la bendición. Recibo la vida, recibo la salud, recibo los talentos, recibo los bienes, recibo todo lo que necesito para después poder darle al Señor. De lo recibido de su mano es que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de dar al Señor. Sin duda que cuando estamos pensando de que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo como de favor, estoy perdiendo el principio del amor y perdiendo el principio de lo que significa el poder servir al Señor con alegría. En nuestro tiempo estamos sufriendo una calamitosa consecuencia de un espíritu pequeño que solo se ocupa de sus propios intereses. El pastor el domingo pasado hablaba sobre esto, del pasaje de 2 Timoteo capítulo 3, cuando habla que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Se acuerdan del pasaje? ¿Se acuerdan de la palabra? Los que tuvieron oportunidad de escucharla. Él hablaba sobre esto y es la realidad. Esta es la característica de estos tiempos. Todo lo hacemos pensando en nosotros y desde nosotros y para nosotros.
Jesús no lo hizo así. Jesús no nos dejó ese ejemplo. Jesús no vino para que nosotros podamos tener en Él ese modelo en nuestras vidas. Debemos entender que el servicio que se da esforzadamente y con un corazón humilde es el mayor signo de grandeza en nuestro mundo. Es mucho mejor el servicio de alguien así que aquellos que a lo mejor ocupan lugares muy importantes, pero que no sirven con lo que están haciendo para la humanidad. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, muestran como si fuera una imagen de esto en la misma persona del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la palabra de Dios que Jesús tomó la forma de siervo. Dios hecho hombre se humilló a la condición de hombre para mostrarnos lo que es en el amor a Dios servir. Y allí encontramos en este texto algo que la iglesia primitiva repetía siempre, como una frase, como un texto que ellos memorizaban y recordaban permanentemente cuál era el propósito de Dios para sus vidas. Y era que a través de esta experiencia Jesucristo estaba mostrando el ejemplo, no solamente cuando veían la cruz, tener la oportunidad de recordar su muerte, sino que esa muerte era una señal de salvación y de vida eterna, pero también de una elección de vida. Cuando uno elige ser cristiano, elige ser siervo de Cristo. Esto no lo escuché nunca, pastor. ¿Por qué no me lo dijeron antes del curso de bautismo? Quizás lo pensaba mejor y no me bautizaba. ¿O por qué no me lo dijeron después de que levanté la mano y hice mi decisión de fe por el Señor? Está en la palabra. Siempre tenemos oportunidad de compartirlo, pero la realidad es esta: que Dios nos ha regalado la vida eterna, pensando como que hemos recibido un billete que nos permite poder viajar por todo el mundo, no trabajar nunca y estar siempre dispuestos a que otros nos atiendan a nosotros. Como cuando uno se va de viaje, ¿vieron? Uno dice: me voy de viaje. ¿Por qué? Y bueno, porque no quiero trabajar, no quiero lavar, no quiero planchar, quiero que me atiendan, dicen algunos, ¿verdad? Entonces eligen las condiciones donde puede ir, de cuando lo que pueda pagar, elige si puede pagar de mayor categoría, menor categoría, pero la realidad es que uno dice: ¡ay, esto sí que es vida! ¿Cuánto dura? 3 días, 1 semana, 15 días, 1 mes, 2 semanas y se termina. Pero ¿saben qué? Dios no nos creó para esto. Y en nuestra condición cristiana, Dios nos hizo cristianos para que seamos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y para que juntos nosotros, en armonía, en unidad, de acuerdo al ordenamiento que Dios da a través de su palabra, podamos estar en un mismo propósito de extender el reino, de poder contarle a otros de las bendiciones del Señor Jesucristo,
poder hacer que el amor del Señor se vea en la vida de aquellos que realmente necesitan del Señor por sobre todas las cosas. El amor de Dios se ve a través de esta experiencia, que es el servicio. Recuerdo esas palabras que usé al principio, cuando decía esta sierva de Dios: el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿De dónde las habrá sacado? Yo creo que la sacó de la plena contemplación de Jesús. Porque cuanto más contemplamos a Jesús, más aprendemos que esta es la realidad de nuestras vidas. Algunos dicen: yo ya soy viejo, yo ya no, ya trabajé. Porque pareciera que el servicio solamente es trabajar. Y hay muchas cosas que se pueden hacer dentro del servicio que no requieren lo que tiene que ver con el esfuerzo físico. Tiene que ver con el corazón dispuesto a poder ser útil a Dios cuando Dios nos quiere usar en la vida de aquella persona que tenemos enfrente, a la cual el Señor nos pone. Sin duda, Él nos enseña esta experiencia. Tenemos que aprender a engrandecer la obra del Señor Jesús en nuestras vidas. Tenemos que aprender a apasionarnos con el ejemplo de servicio de Jesús en los evangelios. Tenemos que aprender a descubrir esa vida perfecta de servidor que Jesús tuvo. Él se hizo un siervo. Y nosotros nos dejó un modelo para que nosotros aprendamos a transitar nuestra vida. Hemos tenido la oportunidad de recibir a Cristo como nuestro Salvador hace 20, 30, 40, 50 años y jamás hemos podido ayudar a que otra persona conozca del Señor Jesucristo. Hemos sido alguien que solamente vinimos, recibimos la palabra del Señor, adoramos al Señor, traemos nuestras ofrendas, nos vamos a nuestra casa y nos olvidamos ya de, bueno, yo no le hago mal a nadie, ese es mi servicio. Y la realidad es que el servicio es movilizarnos con todo lo que nosotros podemos para poder aprovechar que otras personas conozcan de Cristo. Este fin de semana largo que nosotros no estuvimos con nuestros hermanos Juan y Yolanda en Mar del Plata pasando un fin de semana. Y el domingo queríamos estar participando del culto con ustedes, no encontrábamos la señal, no podíamos engancharnos con nada. Dijimos, bueno, vamos a ver si podemos pasar el día en otro lugar. Y Juan es al cual le pido que estén orando porque mañana, te salvaste la semana pasada, pero mañana no te salvás, Juan. Estemos orando por Juan porque mañana lo operan de su operación de próstata. Y sabemos que es una operación de 5 horas, es una operación grande que le van a estar haciendo a mi hermano. Estemos orando como iglesia por él, ¿sí? Y por nuestra hermana Silvia, por nuestra hermana Zulema, que también está con un problema de ACV muy grande, y por nuestra hermana Esther. Nunca nos olvidemos, nuestros hermanos que están muy necesitados de nuestra oración. No nos olvidemos de seguir orando. Doy gracias a Dios que Marta y Guillermo superaron sus gripes, hoy están con nosotros. Ese fin de semana dijimos a Juan, cada vez que salimos juntos, un asadito hay que ir a hacer. Saben, se lo imaginan, ¿no? Él es el loco del asado. Yo llevo la parrilla, él lleva el asado y el carbón y buscamos algún lugar donde comer. Nos fuimos a Miramar, a el vivero. Ana, vos conocés el vivero ahí en Miramar, ¿no? Lindo lugar, ¿eh? Qué lindo que está Miramar. Y bueno, vieron como uno dice, uno elige un lugar donde vamos acá que no hay nadie, porque cuando queremos salir a veces queremos estar sin que haya tanta gente alrededor. Llegamos nosotros, no había gente alrededor hasta media hora que se llenó todo alrededor donde estaban las parrillas. Y mientras estábamos buscando las maderitas para poder hacer el asado y las chicas estaban preparando su ensalada y estábamos charlando y compartiendo, Juan se va así disparado hacia los que estaban a un costadito en una parrilla, allí a entablar relaciones públicas. No sé qué le fue a pedir, no sé si fue a pedirle algo o algo. Y salió el testimonio de la fe. Y yo seguía ahí haciendo otras cosas y yo lo veía ahí que estaba muy entusiasmado en la charla. Está bien, bueno, está bien. Nunca es malo, ¿no?
salimos a comprar algo que nos faltaba, un poquito de quesito, ¿vieron? Para el asadito, un poquito de un chiquitito así, de salame, porque mucho no podíamos. Dije, esto vamos a ser buenos cristianos y le vamos a ofrecer a ellos un poquito de nuestro quesito, nuestro salame, para quedar bien con el vecino, ¿vieron? Y cuando estábamos en todo ese interín, que él va con esas cosas, viene y me dice, te dejé el camino preparado. Yo vine a descansar. Comimos nuestro asado, ellos les gustó el salamín y el queso, nos trajeron rodajitas de morcilla, que, bueno, bien, viene. Y en un momento determinado estábamos terminando ya el almuerzo, estábamos ya para irnos, se querían ir a las chicas al baño, vieron todas esas cosas que hay, bueno, y él también ya quería irse al baño, me dice, vamos, le digo, no, me tengo que quedar. Y me quedé. Digo, Señor, ¿qué hago? Y empecé a escuchar que esa familia estaban hablando de que querían ir a consultar a un exorcista por un problema que había en la casa. Ah, esta es la mía, dije. Lentamente me fui acercando, me presenté ya más oficialmente, le dije, estuve escuchando esto, ¿qué problema tienen? No, es que tenemos un problema así, hay una persona que está pasando con muchos tormentos y no sabemos si no le habrán hecho algo malo, que esto, que el otro. Le digo, ¿pero qué es? ¿Alguna de las personas conocidas de ustedes? ¿Es alguna persona de la familia? Es él. Y me muestran al padre, porque estaban todos los hijos con el padre, con los nietos, estaban todos ahí, y el hombre hizo así. Y entonces yo dije, bueno, es el momento, hay que servir a Cristo. Me senté, le hablé del Señor, le hablé del amor de Dios, le hice ver de la necesidad de que su vida estuviera depositada su fe en Cristo, le hice hacer la oración de entrega a él, al hombre que se llama Guillermo, a la hermana que se llama Marta, ya ni me acuerdo cómo son los nombres, bueno, eran varios, eran como 5 ahí que estuvieron, y oramos. Pedimos la bendición del Señor, pedimos que se derramara el poder del Espíritu, que liberara toda esa vida. El semblante del hombre cambió, la actitud del hombre cambió, comenzó el Señor a moverse en medio de ellos. Por favor, oren por nosotros. No nos podíamos ir sin derramar la bendición en ese lugar. Nos dejamos el número de teléfono, me parece que no sé si anotaron mal en la emoción porque estaban todos llorando el número que correspondía, pero me dijeron, yo cuando ande por Buenos Aires voy a ir a su iglesia, voy a visitarla porque quiero contarle lo que Dios ha hecho hoy. Y nos fuimos, seguimos nuestro camino. Y no pudimos dejar de hablar otra cosa ese fin de semana que de esa familia y orar por esa familia. Y seguimos orando aún más todavía en el día de hoy. En otros tiempos, yo hubiese dicho, no, yo estoy de descanso hoy. Entonces hoy no trabajo de pastor. Si tiene algún problema y me viene a preguntar, yo le ayudo. Pero si no, no me involucro. Porque a veces como Lucas me dice, vos papá siempre ayudando a la gente. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Que uno pueda estar de alguna manera mostrando el testimonio de que uno está por amor a Cristo, servir a Cristo. Y sé que esas personas han recibido bendición de parte de Dios porque Dios estaba presente allí, porque no fue casualidad que esas personas se sentaran justo al lado de nosotros, habiendo tanta gente alrededor, las únicas que tuvieron oportunidad de recibir el testimonio del Evangelio de Cristo. El final del pasaje de Filipenses, y con esto termino la palabra del Señor en esta mañana. ¿Se acuerdan esto que habíamos leído? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo termina este texto? ¿Cómo termina el texto de la experiencia de Jesús transformándose en un siervo? ¿Cómo termina la historia de Jesús? Algunos me dirán, crucificado. Sí, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Pero fíjense en ustedes lo que aparece en los últimos versículos 10 y 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen Jesucristo es mi Señor? No escuché. ¿Cuántos dicen Jesucristo es mi Señor? Decláralo. Vívelo. Y sirve a Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos. El que no vive para servir a Cristo, el que no vive para servir a Cristo, no sirve para vivir. Estos tiempos postmodernos han llenado tu vida de muchas cosas, y muy pocas de todas ellas involucra tu pasión por servir a Cristo. Quiero terminar el mensaje diciéndote esto, que quiero que quede bien grabado en tu corazón en esta mañana. Iglesia, escucha esto. Si no sirves a Cristo, ¿te sirves a ti mismo o sirves al diablo? Pero a alguien estás sirviendo. Si no sirves a Cristo, te estás sirviendo a ti mismo y estás perdiendo la vida. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si no sirves a Cristo y no te sirves a ti mismo, es porque estás sirviendo al diablo, siguiendo las corrientes de este mundo, haciendo de que todo lo que el diablo organizó como sistema en el mundo atrapó tu corazón y tu servicio. Quiero invitarte en el nombre de Jesús que ni sirvas al diablo, ni sirvas a ti mismo. Sirve a Cristo. Sirve a Cristo. Si tu corazón en esta mañana, el Espíritu Santo está despertando esta realidad y consideras que lo grande que hizo Cristo en ti, salvación y vida eterna, todo lo que Cristo hace por ti cada día, al bendecirte y ayudarte, todo lo que Cristo está haciendo para que tú puedas tener un mañana mejor, te tiene que llevar a vos en esta mañana a renunciar, no servir más a Cristo, al diablo, y no servirse más a sí mismo, para empezar a volver a servir a Cristo en primer lugar en tu vida. Si tú tomas esta decisión, no importa lo que hayas pasado en tu vida, si
Dios te hizo ver a lo largo de este mensaje que lo más importante que te pasó en tu vida fue encontrarte con Jesucristo y dejas todo en las manos del Señor Jesús para seguir sirviéndole a Él. Has ganado de que Él te exalte cuando fuere el tiempo. Pero si no, tu vida seguirá en un derrotero de mediocridad y no tendrás la oportunidad de disfrutar lo hermoso que es vivir sirviendo a Cristo. Si tú has tomado esta decisión en esta mañana de servir a Cristo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, en amor y en servicio al Señor, yo te invito en el nombre de Jesús, ponte de pie. Quiero orar por tu vida en esta mañana. Con tus ojos cerrados, con tu corazón dispuesto, como aquel cuando le dijo, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Si tú eres aquella persona que hoy ha sido impactada por la palabra de Dios y el Señor Jesucristo ha llegado a mostrarte en tu corazón que realmente vale la pena esto, ponte de pie. Padre del cielo, aceptamos el desafío. No queremos tener una vida ociosa, una vida sin sentido, sin propósito. No queremos tener una vida arrumbada en nuestras casas, quedándonos todavía pensando en aquellas cosas que creemos que deberían haber sido y no fueron, pero que, Señor, a partir de este pensamiento, hace semanas, meses, años, que estoy en mis casas, sin poder alabarte, bendecirte, sin poder traerte ofrendas, sin poder estar en comunión con los hermanos, porque me he estado sirviendo a mí mismo. Perdónanos, Señor. Queremos servir a Cristo. Queremos servir a Cristo en la familia espiritual en la cual tú nos has puesto en esta iglesia. Queremos servir a Cristo. Por eso en esta hora pido tu bendición, Señor, para que se active tu ejército, para que se active tu reino, para que tú derrames, Señor, de tu unción sobre la vida de cada uno de mis hermanos, para que tú pongas fuego en el corazón de mis hermanos, para que enciendas el motor del servicio en cada uno de nosotros, para que a través de los dones que tú nos has dado podamos ser útil en el desarrollo de tu reino aquí, desde este lugar hasta donde tú quieras, Señor, que vayamos. Señor, aquí estamos, solo queremos servirte a ti. Te damos gracias porque sé que esa decisión que hemos tomado en esta mañana es la mejor decisión que un cristiano puede tomar. Servir a Cristo vale la pena. Servirte a ti no es en vano. Señor, aligera las pesadas cargas que hay entre nosotros. Quita, Señor, los obstáculos. Destruye, Señor, todo aquello que nos sirve para que yo pueda correr con paciencia la carrera que tengo por delante, para que yo pueda servirte con mayor integridad, para que pueda comenzar con ánimo y terminar con ánimo, Señor. Que aún a pesar de todas las dificultades que pueda haber, no deje de perseverar, perseverar y perseverar en el servicio a ti, Señor. Porque tú nos dejaste ese ejemplo. Y eso es lo que nos moviliza. Pido tu bendición sobre tu pueblo, Señor, en esta mañana. Derrama ahora tu unción, Señor. Llénanos.